Bueno, hoy vamos entonces a hablar de la romanización. Sí, Pablo. Sí, perdón, antes de que comience con la clase, le quería hacer una consulta porque según el cronograma que usted subió, mi equipo, que sería el número 12, si no recuerdo mal, Sí, sí. expondría el lunes. Yo me había quedado después del jueves con la impresión que exponíamos el sábado. A ver, yo te digo, a ver, yo no sé los equipos que a lo mejor me equivoqué, que tengo para el sábado. Yo para el sábado tengo el 4, el 9, el 6 y el 12. Ahora, si ustedes quieren exponer el sábado, sí los puedo poner. Es que yo tenía entendido que somos el 12 nosotros, pero en el archivo que recibí, miren, no le quiero macanear, el archivo que recibí aparezco, el número 12 aparece el lunes, por eso le consulto. Claro, yo entendí, Pablo, mira, yo entendí que el sábado quería rendir, por lo menos es lo que yo anoté, el grupo 4, el grupo 9, el 6 y el 2. Después, a lo mejor no los copié, ¿ustedes querían rendir el sábado, Pablo? Habíamos comentado, creo que primeros incluso. Ah, bueno, no hay problema. Si no, si no les molesta entonces rendir el sábado a las 10, entonces los ponemos un ratito antes. Perfecto. Perfecto. Perfecto, Bueno, muchísimas gracias, profesora. no, por favor, espera que ahora es el grupo 12. Sí, Profe, perdón, ¿los sí, números de grupo los sacó del listado que les mandó Mica? sí. O sea que Ese, nosotros seríamos el equipo 1, si no me equivoco. claro. Sí, a ver, lo saqué de allí, sí. Lo que traté, no va a haber problema, Pablo, yo los había puesto justo ese día un poco como para cerrar un poco la historia del derecho y terminar con la Constitución, que era el tema más cercano, nuestra Constitución del 49, pero no hay problema. Igualmente, también cuando Ramón, el 28, que va a dar la charla de Derecho Privado Constitucionalizado, también va a hacer referencia a la Constitución del 49, a los derechos de segunda generación, que son aquellos nuevos que incorporó, y estos derechos sociales que incorporó esta Constitución. Así que no hay problema. Porque más o menos tratamos después, por ejemplo, igual no, eso no lo publiqué, hay una sola alumna que tenía un inconveniente conejero, iba a rendir sola, así que bueno, le di un temita repetido, la asamblea del año 13, pero bueno, no importa. Y después van a observar que hay dos grupos que tienen el mismo horario. Entonces, tampoco se hagan problema porque hacemos otra sala. No hay inconveniente. Así pueden exponer todos los equipos y podemos ir cerrando el cuatrimestre. Bueno, ahora voy a ver si puedo compartir pantalla y vamos a ir hablando del derecho romano en España y después vamos a dar algunas características del derecho castellano. A ver, explorar mi PC. Profe, una pregunta antes de que arranque Sí, escucho. Castillo Nicolás. Sí, Nicolás. Lo de derecho Escucho. castellano está, ¿en qué manual lo puedo encontrar? Porque voy medio desorientado con la lectura ahora. Sorraquín BQ. Igualmente yo después les voy a subir un pequeño resumen de derecho castellano. Gracias, profe. No se hagan problema. A ver, acá. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poquito de el derecho romano en España y después vamos a hablar
del derecho castellano. ¿Ustedes lo ven? Acá. Bueno, vamos a hablar en primer lugar del derecho romano. ¿Ustedes lo ven en primer plano? ¿Ven todos? ¿Qué es lo que ven? Yo les digo lo que veo Sí. yo. ¿Sí? Sí, Bueno. profe, vemos bien. Yo veo bien. Bueno, perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, primero vamos a hablar de un poco qué es lo que pasó, y ahora vamos a ir viendo algunas de las legislaciones. Bueno, ustedes saben que Roma cae en el año 476 después de Cristo. No obstante ello, vamos a ver qué pasó con ese derecho romano, cómo comenzó la romanización en España. En España había un grupo de grupos diversos de habitantes. Y la romanización comienza luego de la Segunda Guerra Púnica. Ustedes recuerdan con las guerras púnicas que en la Segunda Guerra Púnica que Aníbal lo que hace es tomar algunos hombres para conformar su ejército en toda la zona de la península ibérica. Va hacia el norte de la misma a los efectos de llegar al norte de Italia. ¿Qué es lo que hace Escipión el Africano? Escipión el Africano, en vez de ir directamente a encontrarse con los africanos en el norte de Italia, llega y los toma de sorpresa, porque baja por toda la parte de Francia, entra en la península ibérica, y aquí sí, mediante pactos y acuerdos con sus habitantes, logra reunir gente para su ejército, y así logra enfrentarse a Aníbal, y vieron que fue un éxito toda la gestión de Escipión el Africano. De allí en adelante comienza a afianzarse y a afincarse el derecho romano en toda esta zona. Ahora, ¿qué va a pasar luego del 476 en esta península? Bueno, sabemos que los pueblos germánicos se regían por un derecho consuetudinario, un derecho basado en las costumbres. Pero se dejaron influenciar por ese orden superior y más perfecto que observaron en el derecho romano y en la organización romana, y abandonaron sus costumbres bárbaras hasta ir adaptándose a este derecho. Hablamos en este caso de un sistema de personalidad de la ley, y no solamente a ir incorporando este derecho, también fueron incorporando el lenguaje latino. Bueno, entonces comenzaron a organizarse distintas compilaciones romano-bárbaras. Por ejemplo, el Código de Eurico. Es una de las recopilaciones hechas por uno de los líderes de los pueblos germánicos, recogiendo todo el derecho romano de entonces. Obviamente es un derecho llamado un derecho común. ¿Por qué se llamaba el derecho común? Que era aquel derecho común a todos los
los pueblos, en donde también encontramos normas del derecho de gentes. También habíamos mencionado en la clase pasada que en Occidente había sido, en Occidente habían llegado en el siglo VI a través de el Papa, había llegado una pragmática al Occidente y que esa pragmática, resumen del Corpus Iuris, que había sido enviada por Justiniano, había permanecido en manos de la Iglesia. Por eso también habíamos hablado de una obra muy importante, de la de Isidoro de Sevilla. Estamos hablando en el siglo VI, principios del siglo VII, y su obra más importante de San Isidoro fue Etimologías. En esta obra, Etimologías, se hace referencia directa al derecho romano y obviamente podemos ver su fuente romanística. El derecho canónico tiene una influencia importantísima del derecho romano. Después nos vamos a encontrar con otra recopilación muy importante en el año 654, que fue el Liber Iudiciorum o el Código de Recispinto. Al cristianizarse Recispinto, esto fue muy importante y también trajo aparejado la organización jurídica a través de un nuevo código, una nueva recopilación, obviamente de el derecho romano, de los iuras, de las constituciones imperiales, una recopilación también de los doctrinas emanadas de los edictos de los pretores, en este Liber Iudiciorum, que fue muy importante durante toda la Edad Media. Ya cuando llegamos al Concilio de Toledo, aquí en este concilio se van a legislar diversas materias que van a estar inspiradas en el derecho justinianeo. Bueno, después vamos a encontrar en España la invasión de los árabes. Ustedes saben que los árabes permanecieron en España desde el año 711 hasta el año 1492. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Obviamente no vamos a encontrar nada, por supuesto, de el derecho romano en el derecho musulmán, pero sí vamos a ver que a medida que va avanzando la reconquista española, vamos a encontrar que van a surgir en los reinos reconquistados distintos fueros, y esos fueros van a estar basados en el derecho romano. Vamos a encontrar, aguárdenme un segundito, vamos a ver que estas van a encontrar, sus fuentes en el derecho justinianeo. Vamos a encontrar una organización basada en este estudio
del derecho romano. Vamos a encontrar también la transición desde el Liber Iudiciorum, que va a tener una fuente esencialmente romana. ¿Cuáles van a ser otras de las características? Otra de las características de esta época va a ser el derecho foral. Es decir, vamos a encontrar ciertos ordenamientos. Ahora lo vamos a ver cuando hablemos un poco del derecho castellano, que van a ser emitidos por los reyes, que va a tener un origen contractual con respecto a los distintos ciudades o con respecto a distintas regiones. Entonces, el derecho que va a surgir en esas regiones o en esas ciudades va a ser o en los distintos reinos que conformaron la península ibérica, vamos a encontrar el llamado derecho foral. En este derecho va a ser muy importante en España las 7 partidas del rey Alfonso el Sabio. Que estas partidas lo que van a hacer es la recopilación de el derecho existente hasta el momento, y vamos a encontrar sí que estas partidas son muy importantes en cuanto a fuentes y aplicación. Las partidas incluso llegaron a aplicarse aquí en el virreinato del Río de la Plata, cuando no teníamos una legislación propia. Entonces debíamos recurrir al derecho de España. Y como era tan importante la obra de Alfonso el Sabio, también la misma fue de aplicación. Bueno, el Liber Iudiciorum que nosotros habíamos hablado y le habíamos mencionado a Recifinto, luego se va a convertir en el fuero juzgo. Y es el mismo que ha tomado otra denominación, y en donde vamos a encontrar una recopilación de todo el derecho romano que va a ser aplicable a estas ciudades reconquistadas. Ahora vamos a ir a hablar específicamente de algunas de las características del derecho castellano. Bueno, decíamos que el descubrimiento del derecho romano había sido muy importante. Vamos a ver que en las instituciones castellanas que a nosotros nos atañen ver o que tienen cierta influencia entre nosotros, son las que van desde el siglo XVI al siglo XVIII. En parte, este derecho castellano tenía una forma, o revestía una forma contractual. ¿Por qué? Porque los reyes se habían comprometido a mantener este acto y otorgarla a ciertas ciudades o a ciertas regiones. Y esto era lo que llamábamos el derecho foral, aquel derecho que era aplicable en determinadas regiones.
y que obviamente se sancionaba, se dictaba con anuencia del rey, y el rey respetaba este pacto realizado con los habitantes de las mencionadas regiones. También podíamos decir que tenía una cierta, el derecho castellano, una cierta raigambre en la costumbre, pero fue fundamental el derecho escrito. Lo mismo cada vez que asumía un rey, se comprometía en el acto de asunción, tomaba el compromiso de respetar todas aquellas leyes y fueros que habían sido dictados hasta el momento. Los reyes lo que hacían eran sancionaban leyes y normas que integraban un código. Ese código se llamaba el Código de las Partidas. Este conjunto de leyes que iban sancionando los monarcas. El rey tutelaba todo lo relativo al aspecto jurídico. Perdón, ¿cómo dijo que se llamaba el código? Partidas. Estaba conformada por partidas. Gracias. Estos códigos, por eso cuando hablábamos de Alfonso el Sabio, las partidas eran 7, las 7 partidas de Alfonso el Sabio, donde en estos códigos se van a establecer distintas normas referidas en cada partida a distintas instituciones jurídicas. El rey era el titular de todos los poderes del Estado y era la fuente productiva del derecho. Por eso el rey había, a partir del siglo XVI, se asesoraban al rey juntas especializadas o consejos de carácter permanente ya a partir del siglo XVI, para que estas juntas especializadas o estos consejos de carácter permanente estaban conformados por juristas, y estos juristas lo que hacían era asesorar al rey, ¿no es cierto?, en materia legislativa, porque era el único que tenía potestad para eso. En el año 1554, un consejo, el llamado Consejo de Castilla, propone la reforma de la legislación castellana. Entonces fue muy importante este Consejo de Castilla. Ya en el siglo XVIII, estos consejos que habían sido creados a partir del siglo XVI, fíjense que en 1554 estamos hablando del siglo XVI, cuando tenemos... Sí. Perdón, porque se me cortó. ¿Cómo dice que se llamaba la reforma? La reforma, bueno, de la legislación, el consejo fue el Consejo de Castilla y realizó una reforma muy importante al derecho castellano, Consejo de Castilla. No es que tiene un nombre, que se realizó esta reforma, a lo mejor si querés un nombre, es la reforma de 1554. Ya a partir del siglo XVIII, estos consejos de juristas, de estudiosos del derecho, de doctrinarios, fueron reemplazados por los secretarios de despacho o por secretarías de despacho. Bueno,
entre la legislación ya hablamos de la Edad Moderna, podemos encontrar las leyes de Toro, que las leyes de Toro fueron preparadas por juristas, y muy importante fue en el año 1805 la novísima recopilación de las leyes de España. Y lo que decimos es que los reyes eran los únicos que podían establecer una interpretación auténtica. Quiere decir que aquello que emanaba del rey o aquella interpretación del derecho que emanaba del rey, obviamente tenía fuerza obligatoria. Por eso decimos que tenía... No, bueno, un café. Por eso decíamos que tenía una interpretación auténtica. Bueno, entonces, este derecho castellano, con estas características que nosotros estuvimos mencionando, fue el derecho que en principio se va a aplicar obviamente en las Indias. Luego vamos a ver el próximo jueves con Iván, van a ver ustedes el derecho de Indias específicamente y cuáles fueron las características de este derecho indiano, que también el derecho indiano tuvo se ha realizado una recopilación de ese mismo derecho indiano. Pero tenemos en principio cuál es el derecho que va a regir en nuestro territorio. Va a ser en principio el derecho castellano y toda aquella legislación que surja para las Indias, porque no nos olvidemos que gracias Ramón, que iban surgiendo distintas situaciones que eran necesarias resolver, legislar, aplicar el derecho. Por lo tanto, ¿qué derecho aplicábamos? El descubrimiento de las nuevas tierras obviamente fue a través de la corona de Castilla. Por lo tanto, este derecho castellano, en el cual vemos que emana totalmente de la autoridad del rey, va a ser el primer derecho que se va a aplicar aquí en las Indias. En cuanto a las características, también vamos a hablar de esta base contractual. Es más, ustedes seguramente recordarán cuando hablamos de base contractual, las famosas capitulaciones de Santa Fe que firma Colón con los Reyes Católicos. Bueno, estas capitulaciones obviamente que fueron un contrato. Por eso vemos que de la misma manera que firmaban estas capitulaciones con todos aquellos que se quisieran aventurar a las nuevas tierras, también esto tenía su origen en este derecho en el cual encontramos este elemento contractual. Por ejemplo, en los foros, como habíamos mencionado, encontrábamos el mismo. Y por supuesto, encontrábamos estos consejos y estas secretarías que eran tan importantes en cuanto a los juristas que asesoraban al rey en todo lo relativo
a materia jurídica. No nos olvidemos la influencia que estos juristas habían recibido, sobre todo la influencia del derecho canónico, porque decimos que el derecho canónico tiene una influencia muy importante en el derecho romano. Por eso habíamos hablado de la obra de San Isidoro de Sevilla, entre otras, ¿sí? ¿Cuándo lo vimos, profe? ¿Cómo? ¿Cuándo vimos lo que nombró recién? Lo que nombré recién, San Isidoro de Sevilla, lo mencioné la clase pasada, si no me equivoco. Creo que no estuviste, Nicolás, ¿puede ser? No, porque ando enfermo. Ah, bueno. ¿Tenés COVID, Nicolás? No, por suerte creo que no. Bueno, esperemos que no. Bueno, sí, porque tengo unos cuantos alumnos de la mañana, me escribió una alumna que estaba con este problema, pero bueno, esperemos, Dios quiera que no entonces, Nicolás. Bueno, estas son las características más importantes. No vamos a ahondar más en las partidas de Alfonso el Sabio, sino saber nada más las características para no hacer esto tan aburrido. Entonces yo se los voy a subir Power, y también les voy a subir un resumen de las características del derecho castellano. Ahora, lo que vamos a hacer es algo un poco más entretenido. Vamos a ir analizando algunos testamentos. Vamos a analizar el testamento de Belgrano, vamos a analizar el testamento de San Martín, también vamos a ver uno un poco más moderno, que ha sido el testamento de Carlos Gardel. Bueno, creo que no los vimos, ¿no? No los vimos cuando hablamos de testamentos. Bueno, ustedes saben que, a ver, ¿me prestás el libro de los testamentos, Ramón? Vamos a ir analizando las instituciones jurídicas, vamos a hacerlo juntos, que nosotros vimos, a ver, se me está, con, ¿no es cierto?, a la luz de estos testamentos, y vamos a hacer un poco un resumen en la historia de nuestro derecho. Ustedes saben que el Código Civil de Vélez va a surgir obviamente luego de que tuviéramos una Constitución Nacional, porque es atribución del Congreso la sanción de un código, decía en ese momento, civil, comercial, penal. Obviamente después fueron agregándose otras legislaciones, pero con el tiempo. Yo les había mencionado que en el siglo XIX no hablábamos del derecho laboral, sino que resolvíamos las cuestiones aplicando la locación de obra o la locación de servicio. Después van a aparecer las leyes laborales, y ya algunos compañeros de ustedes nos va a hablar de esto. También hoy en día todo lo relativo a la legislación aeronáutica es materia del Congreso, pero bueno, en esa época no se pensaba en esto, y también nosotros tenemos un código aeronáutico. Bueno, todo lo relativo a la navegación estaba en el Código de Comercio de Acevedo y Vélez Arfiel. Ahí sí era importante, sobre todo porque esta ley
Nacional de Navegación, por el tema de la navegación de los ríos interiores, que todo esto lo hemos estudiado bastante cuando hablábamos de historia argentina. El jueves ustedes van a tener la clase con Iván, así que le pueden preguntar de esto, porque andaba buscando el otro día para un trabajo que tenía que hacer la antigua redacción de el Código de Comercio en cuanto a lo referente a la navegación. Bueno, entonces, en el Código Civil velezano vamos a encontrar en la sección de sucesiones que hablaba de las sucesiones por intestadas y la sucesión testamentaria. Cuando hablamos de la sucesión testamentaria, hablamos de la sucesión, si quieren dejo de presentar esto. Cuando hablábamos de la sucesión testamentaria, hablamos de las formas de los testamentos. ¿Cómo se podía testar en la época de Vélez? Los testamentos ordinarios era el testamento hológrafo, que es aquel escrito de puño y letra del testador, el testamento por acto público, que es aquel que se realiza ante el escribano público, y el testamento cerrado. ¿Cuál era el testamento cerrado? El testamento cerrado era aquel que se incorporaba dentro de un sobre. Era presentado frente a un escribano, no conocíamos el contenido del testamento, pero se daba fe que ese era el testamento de la persona que lo había emitido, y también teníamos presencia de testigos. Lo que no se sabía cuál era el contenido del mismo, porque estaba en un sobre sellado y lacrado. A diferencia del testamento por acto público, en el cual el testador lo que va a hacer es, le va a dictar las disposiciones al escribano, o bien el escribano, de acuerdo a lo manifestado por el testador, va a ser quien lo va a redactar, y esto va a tener que estar determinado en el testamento. Bueno, teníamos estas tres formas. ¿Sí? Perdón, ¿el cerrado en sobre era hológrafo o no necesariamente? Por lo general era hológrafo. Entonces, ¿qué pasaba? Supongamos que por alguna causa, y más en la época de Vélez, no tenía que ser hológrafo, que si por alguna causa el testamento cerrado no era válido, pero el contenido del mismo se había realizado en forma hológrafa, podía llegar a valer como un testamento hológrafo. Si no valía como testamento cerrado por algún defecto de forma, podía llegar a valer si dentro del sobre se contaba con todos los requisitos del testamento hológrafo, que es un testamento fechado, firmado y escrito de puño y letra del testador. Entonces, Vélez hablaba de estos tres tipos de testamentos. Nosotros vamos a ver primero... Perdón, el cerrado también se le entregaba al escribano, dijo, ¿no? Sí, sí. Ante testigos. Y presencia de testigos. Ahora, en nuestro Código Civil y Comercial, ha desaparecido la figura de este testamento cerrado. Entonces tenemos el testamento por acto público, nada más, el testamento por, dentro de los testamentos ordinarios, ¿no? El testamento hológrafo, y después está el testamento consular.
que también en el Código de Vélez estaba este testamento consular, y en el Código de Vélez, por ejemplo, teníamos testamentos especiales, como lo teníamos en Roma. ¿Recuerdan ustedes que en Roma teníamos el testamento en épocas de pestes, en el cual los testigos concurrían a la firma del mismo en distintos momentos? Bueno, esto también lo teníamos en el Código Velezano y ha desaparecido en el Código actual. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que a diferencia de Roma, no existía o no existe en nuestra legislación el testamento nuncupativo. ¿Qué es el testamento nuncupativo? El testamento verbal. Entonces, en Roma los primeros testamentos eran verbales, aquellos que realizábamos frente a los comicios curiados, en los comicios calados el 24 de mayo y el 24 de marzo, aquellos que realizábamos frente al ejército reunido, Incalati Comici, el testamento Peraes et Libran, eran testamentos verbales. Hoy en día, si no se cumple con las formas, decimos que el testamento es inexistente. Entonces, un ejemplo de testamento inexistente sería el testamento nuncupativo, el testamento verbal. Distinto es, por ejemplo, qué es lo que pasa si nosotros cumplimos voluntariamente con alguna disposición verbal. Por ejemplo, decimos que el testamento tiene que ser escrito y que tiene que cumplir con las formas establecidas en el código. Si es un testamento verbal, decimos que es inexistente. No podemos decir que es nulo. Nulo sería si estuviera viciado, que se aplican al testamento los mismos vicios que para los vicios de la voluntad que habíamos estudiado. ¿Se acuerdan? El error, el dolo, la violencia. El dolo en materia testamentaria lo llamamos captación de la voluntad. Bueno, si por ejemplo yo redacté un testamento hológrafo por una amenaza, en virtud de haber sufrido una amenaza de sufrir un daño grave e inminente, obviamente va a estar viciado esta voluntad, y el testamento será entonces nulo, no inexistente. Si por ejemplo redacté un testamento hológrafo, lo que sería inexistente sería el testamento nuncupativo o el testamento verbal. Pero yo les había hecho recién una referencia a qué es lo que pasaba si el causante, o si se cumplía el cumplimiento de una disposición verbal. Supongamos que el causante en una reunión familiar le hubiera dicho a sus hijos: el día que yo muera, quiero que este reloj sea entregado a mi sobrino Pedro. Pero no hizo testamento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si los herederos, los hijos, el papá fallece y le entregan el reloj a Pedro? Después, pueden exigir, supongamos que van a ver a un abogado y el abogado les dice: ¿y para qué se lo dieron ese reloj? Si en realidad no hay un testamento y no hay legado, si el legado no está incluido. Recuerdan que el legado era, ¿qué era? Una disposición testamentaria de
carácter de contenido patrimonial y obviamente era determinar un sucesor a título particular. Entonces, si no teníamos un legatario designado en un testamento, ¿alguien me puede obligar a entregar ese reloj? No. Pero no tenemos derecho a repetir, es decir, a pedir la devolución del mismo, porque esto sería el cumplimiento de una obligación natural. ¿Recuerdan ustedes que cuando vieron la clasificación de las obligaciones, algo de ello habíamos hablado nosotros? Y habíamos dicho que el cumplimiento, y habíamos dicho que en las obligaciones naturales no teníamos una acción para exigir su cumplimiento. El Código Vélez decía que el cumplimiento de una disposición verbal era el cumplimiento de una obligación verbal, natural. Por lo tanto, cumplida, no teníamos derecho alguno a repetición. Les quiero comentar, si bien no es de testamento, les quiero preguntar lo siguiente. Hoy una de sus compañeras me escribió, hoy o ayer, lo contesté hoy el mensaje, preguntándome si los cuasidelitos y los cuasicontratos como fuentes de las obligaciones entraban dentro del tema del examen. Sí. ¿Ustedes no vieron lo que es un cuasicontrato, un cuasidelito? ¿No? ¿No lo vieron? Lo vimos muy por encima. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Recuerdan que yo les dije que el 21, si bien es feriado, haríamos una clase de repaso para aquellas personas que quieran. Podemos tomar dentro de este repaso los cuasicontratos y los cuasidelitos como fuente de las obligaciones, si les parece. Y hablando de eso, porque es probable, bueno, a lo mejor yo doy un ratito el jueves de clase y después el resto la va a dar Iván, nos ponemos de acuerdo con la hora. Yo no tengo problema. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que sea la tarde, que sea la mañana? ¿Qué prefieren? Porque es feriado. ¿A las 2, a las 3, a las 4? Para mí es lo mismo. No sé si alguno quiere... Por mí el horario de siempre. Bueno, el horario de siempre. Vamos a hacer una cosa. Está bien, profe. Si les parece, lo vamos a dejar a las 3. Así no andamos corriendo, igual es feriado, pero no andamos corriendo todos con el tema del almuerzo y a lo mejor descansamos un poco más a la mañana y comemos más tarde, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, vamos a hacer así. Bueno, volviendo a esto, vamos a ver entonces estos testamentos. Los testamentos, lo mismo para el derecho castellano, tenían que, y el derecho que rigió entre nosotros antes de la constitución o la sanción de nuestro Código Civil, que originó, bueno, tener la Constitución, tenían que ser escritos. Vamos a ver uno con anterioridad al Código de Vélez, que fue realizado por anteescribano público, que es el testamento de Belgrano. Después tenemos vamos a ver el testamento de San Martín, que fue un testamento hológrafo, ¿no es cierto, Ramón? El de San Martín. Y después vamos a ver otro testamento hológrafo, que es el testamento de Carlos Gardel.
vamos a ir, y después vamos brevemente, si nos queda tiempo, vamos a ver algunas disposiciones muy particulares que vamos a encontrar en el testamento del Santo Cura Brochero. Bueno, vamos a ver el testamento de Belgrano. El testamento de Belgrano se realizó un 20 días, 20 y pico de días antes de fallecer, 25 días, acá me están apuntando, Ramón me está apuntando, me enganché con... Espérenme un segundito que me enganché con el anillado de unas fotocopias. La profe de Romano ahorcada con el anillado de la fotocopia, porque no me podía desligar. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver y vamos a ir analizando lo que habíamos estudiado nosotros sobre las disposiciones testamentarias que también son aplicables a el testamento de Belgrano. Recuerden ustedes que nosotros decimos que en el testamento hay disposiciones de carácter patrimonial y hay disposiciones de carácter extrapatrimonial. Bueno, vamos a ver qué dice la primera. Dice, bueno, en el nombre de Dios, con su santa gracia, sea notorio como yo, don Manuel Belgrano, natural de esta ciudad, brigadier de los ejércitos de las Provincias Unidas del Sur, hijo legítimo de don Domingo Belgrano y Peri y doña María Josefa González, difuntos, estando enfermo. Generalmente cuando comienza un testamento, tenemos los datos del testador. Aquí, bueno, obviamente tenemos los datos de Belgrano. Después dice que es católico, que cree y demás, ¿no es cierto? Hace referencia, dice que Dios nuestro Señor se ha servido darme por su infinita misericordia en mi sano juicio, temeroso de la infalible muerte a toda criatura incertidumbre de su hora, para que no me asalte el temor sin tener que arreglar las cosas concernientes al descargo de mi conciencia y bien de mi alma. Bueno, y hace toda referencia que es católico, apostólico, romano. Obviamente esta es una disposición de carácter extra patrimonial. Hay otra disposición de carácter extrapatrimonial que dice, primeramente, encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor, que la crió de la nada, y el cuerpo mandó a la tierra, de que fue formado, y cuando su divina majestad se digne llevar mi alma de la presente vida a la eterna, ordeno que dicho mi cuerpo, amortajado con el hábito de patriarca de Santo Domingo, sea sepultado en el panteón que mi casa tiene en dicho convento, dejando la forma del entierro, sufragios y demás funerales a disposición de mi albacea. Bueno, con lo que hemos estudiado acá tenemos dos cosas. Es una disposición de carácter extra patrimonial, que es una disposición que dice que es muy común en los testamentos, que es lo que quiere que se haga con su cuerpo una vez que él no esté.
y dice que se lo entierre, que de hecho está, ¿dónde está Belgrano? En el convento de Santo Domingo, en Buenos Aires, en el convento de Santo Domingo. De hecho, está descansando sus restos donde él había solicitado. Y acá habla de algo, dice, dejando de forma en tierra y sufragios a disposición de mi albacea. Quiere decir que en este testamento va a nombrar ahora Belgrano una albacea. ¿Qué era una albacea? ¿Recuerdan? ¿Alguno recuerda qué es una albacea? Una albacea es el ejecutor de las disposiciones testamentarias, el que se va a encargar que las disposiciones testamentarias se cumplan. Puede ser que en algún testamento haya albacea o no. Después vamos a ver que en el testamento de San Martín no tenemos este albacea, este ejecutor de las disposiciones testamentarias. Yo les había dicho, relacionándolo un poco con el derecho romano, y así también lo van a poder leer en el libro de Alfredo Di Pietro, que este antecesor de la albacea era el familia Emptor. ¿Ustedes recuerdan que en el testamento Perae et Libran el testador lo que hacía es llamar a una persona de su confianza, que era familia Emptor, a quien le entregaba todo su patrimonio, le transmitía la propiedad de su patrimonio? ¿Para qué? Para que su muerte dispusiera de esos bienes tal cual él se lo había pedido. Entonces, se dice que familia Emptor es el antecesor del albacea o del albaceazgo. Entonces ya sabemos que acá, en este testamento, con esta segunda disposición, en otra disposición testamentaria, Belgrano va a nombrar un albacea, porque dice que la forma del entierro, los sufragios y demás, todo lo relativo al funeral, se lo encarga la albacea. Lo único que quiere es que su cuerpo descanse en el convento de Santo Domingo. Ordeno que se dé las mandas forzosas y acostumbradas a 2 reales, con la que separo de sus bienes. Esto también era como una especie de sufragio para la iglesia, esto de las mandas forzosas. Otra disposición de carácter extrapatrimonial es la tercera. Declaro que soy de estado soltero, que no tengo ascendiente ni descendiente. Cuarto, dice, que debo, y esto se tiene que encargar el albacea, mira, que debo a don Manuel de Aguirre, vecino de esta ciudad, 18 onzas de oro, sellado, y al Estado 600 pesos, que se compensarán en el ajuste de mi cuenta de sueldos, y 24 onzas que ordeno que se cobre por mi albacea, y preste en el Paraguay don Vicente Anastasio de Echeverría para la compra de una mulata que le prestó a este señor para la compra de una mulata, 40 onzas de que me es deudor el brigadier Cornelio Saavedra, lo mandó al frente acá Saavedra, por una sillería que le presté cuando lo hicieron director, 16 onzas que para la fiesta del Agrifoni en el Fuerte, y otras varias datas, 3.000 pesos que me debe mi sobrino, don Julián Espinosa, por varios suplementos que le he hecho. Entonces, acá le ordena, manifiesta cuáles son sus deudas y le ordena al albacea que cobre los créditos que él tiene en su favor para el pago de sus deudas. Entonces va a mencionar cuáles son. Y acá está lo que decíamos. Va a nombrar a un heredero y también va a nombrar
albacea, a su hermano. Recuerden que la institución de herederos, lo habíamos visto, que era la determinación de ¿qué? Del sucesor universal. Por eso decíamos que una de las diferencias más importantes entre un heredero y un legatario es que el heredero es el sucesor universal, mientras que el legatario es un sucesor a título particular. Dice, para guardar, cumplir y ejecutar en mi testamento, nombro por mi albacea a mi legítimo hermano, Domingo Estanislao Belgrano, dignidad del chantre de Santa Iglesia Catedral, a cual respecto a que no tengo heredero ninguno forzoso, ascendiente ni descendiente, le instituyo y nombro de todas mis acciones y derechos presentes y futuros. También lo nombra heredero a su hermano. Y dice, por el presente revoco y anulo todos los demás testamentos, codicilios, poderes para atestar, memorias u otra cualquier disposición testamentaria que haya hecho u otorgado. Entonces, porque ustedes saben, en cuanto haya disposiciones contradictorias, un testamento posterior revoca a un testamento anterior. Y después están los datos de los testigos y el escribano. Entonces aquí encontramos disposiciones de carácter extrapatrimonial, disposiciones de carácter patrimonial, como son la institución de heredero, y después encontramos también la determinación de un albacea. Es un testamento por acto público, fue realizado con la presencia de un escribano público, pero bueno, en esta época todavía no teníamos una legislación específica acerca de los testamentos, porque Belgrano murió mucho antes que tuviéramos una constitución. Bueno, ahora vamos a ver y vamos a analizar de la misma manera el testamento de San Martín. Bueno, el testamento de San Martín, esperen que yo acá lo tengo primero, me parece, acá. Bueno, el testamento de San Martín dice lo siguiente: en el nombre de Dios Todopoderoso, a quien reconozco como hacedor del universo, digo yo, y acá se presenta como había hecho Belgrano, José de San Martín, generalísimo de la República del Perú y fundador de su libertad, capitán general de la de Chile y brigadier general de la Confederación Argentina, que visto el mal estado de mi salud, declaro por el presente testamento lo siguiente. Primero, dejo, y acá hace una institución de heredero, dejo por absoluta heredera de mis bienes, habidos y por haber, a mi única hija. ¿Cómo se llamaba la hija de San Martín? Mercedes. Mercedes, muy bien. Mercedes de San Martín, actualmente casada con Mariano Balcarce. Yo siempre me acuerdo, en mi época, ahora no creo porque mi hija no, ¿se acuerdan cuando nos hacían algunos, no todos algunos son muy jovencitos, estudiar las máximas de San Martín y repetirlas para su hija Merceditas? Bueno, no nos dejaban hablar. Una creo que era hablar poco y lo preciso. Eso es lo que decía una de ellas. No me acuerdo. Ya no me las acuerdo. No, viste, yo me acuerdo de esa porque me llamaba la atención eso, hablar poco y lo preciso. Pero el resto yo tampoco. Bueno, a ver si alguien... saber guardar un secreto, me dice Tomás. Sí, es cierto.
No recordaba esa. Bueno, entonces, es una determinación de una sucesora a título universal y es una institución de carácter patrimonial. Acá viene un legado. Después vamos a ver el legado famoso, me lo van a decir ustedes, pero este es otro legado, otra disposición de carácter patrimonial a título singular, que es un legado que hace a su hermana y a su sobrina, que es un legado de renta vitalicia. Dice: es mi expresa voluntad que mi hija suministre a mi hermana María Elena una pensión de 1.000 francos anuales y a su fallecimiento se continúe pagando a su hija Petronila una de 250 hasta su muerte, sin que para asegurar este don que hago a mi hermana y sobrina sea necesaria otra hipoteca que la confianza que me asiste de mi hija y sus herederos cumplirán religiosamente mi voluntad. Entonces, una renta vitalicia ¿para quién? Para su hermana, y cuando su hermana no esté, una suma menor para su sobrina Petronila. Esto es un legado. Un legado, como decimos, de una renta vitalicia mientras viva su hermana y mientras después viva su sobrina. Y después viene el legado que todos conocemos. ¿Cuál es? ¿Qué legó San Martín? Su sable. Su sable. ¿A? Rosa. A Juan Manuel de Rosas. Muy bien. Dice, tercero, el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver firmeza con la que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tratan de humillarla. Obviamente, si bien también esta es una disposición de carácter patrimonial, porque es un legado y obviamente tiene un valor, obviamente tiene un valor que no sería mensurable, ¿no? El sable de San Martín, pero bueno, atrás de esta disposición testamentaria obviamente también hay un mensaje político que hace el libertador, ¿no? Ahora hay otra disposición de carácter extrapatrimonial que dice: prohíbo el que se me haga ningún género de funeral y desde el lugar que falleciere se me conducirá directamente al cementerio sin ningún acompañamiento, pero sí desearía el que mi corazón fuese depositado en Buenos Aires. Recuerden que lo hace en Francia, el testamento San Martín, y que luego sus restos fueron repatriados. ¿Y dónde están? En la Catedral de Buenos Aires. En la Catedral Metropolitana, muy bien. Quinto, declaro no deber ni haber jamás debido a nadie. Y después está la disposición sexta, aunque es verdad que también es de carácter extrapatrimonial, que todos mis anhelos no han tenido otro objeto que el bien de mi hija amada, debo confesar que la honrada conducta de ésta y el constante cariño y esmero que siempre me ha manifestado han recompensado con usura todos mis esmeros, haciendo mi vejez feliz. Yo le ruego continúe con el mismo cuidado y contracción la educación de sus hijas, a las que abrazo con todo mi corazón, si es que a su vez quiere tener la misma feliz suerte que yo he tenido. Igual encargo hago a su esposo, cuya honradez y hombría de bien lo he
no ha desmedido la opinión que he formado de él, lo que me garantiza continuará haciendo la felicidad de mi hija y nieta. Bueno, este es un reconocimiento hacia su hija Mercedes, que perfectamente se puede hacer en un testamento, y después también dice que todo otro testamento, disposición anterior al presente, queda nulo y sin ningún valor. Y bueno, en el cuatrimestre anterior descubrí, gracias a un alumno, porque esto también lo estuvimos analizando, o en el primer cuatrimestre del año pasado, que hay un testamento anterior de San Martín, que obviamente queda revocado por esto. El testamento anterior instituía heredera a su esposa también, a Remedios de Escalada, pero obviamente, bueno, murió muy joven Remedios, y así que tenemos este otro testamento, y dice que revoca igualmente. Bueno, obviamente si hubiéramos tenido ese otro testamento hubiera sido ineficaz, porque no hubiera podido producir su eficacia, porque aquella persona que había sido instituida heredera ya no estaba. Entonces se debería haber abierto para determinar heredero la sucesión ab intestato o sin testamento. Pero bueno, tenemos este testamento posterior. Después dice que, bueno, fue hecho en París el 23 de enero de 1884. Escrito todo él, dice, de mi puño y letra. Entonces está fechado, firmado por San Martín. Bueno, ahora les voy a comentar algo interesante sobre otro testamento, que es el testamento del santo cura Brochero. Yo creo que les había comentado algo del problema que podía generar una cuestión de derecho internacional. Me parece que sí o no. Bueno, se los repito. Algo les dije, pero bueno, se lo repito, porque bueno, ¿qué son las cuestiones? Pueden haber, ustedes después van a ver derecho internacional y derecho internacional privado, que muchas veces se puede dar en materia sucesoria. Por ejemplo, una persona que, que testó en, no sé, en España y tiene bienes acá en la Argentina. ¿Qué ley se aplica con respecto a estos bienes? ¿O qué pasa con la forma del testamento? Si esa testó en España, su último domicilio era acá, ¿qué pasa con ese testamento? ¿Qué ley se aplica? O puede ser una persona extranjera cuyo último domicilio fue acá, que realizó un testamento. Hay bienes, no sé, en Italia, bienes en Francia. Bueno, ¿qué ley se aplica? Todas estas cuestiones son materias de derecho internacional privado. Bueno, tiene varias cosas interesantes este testamento que ahora les voy a mencionar. Obviamente no le vamos a preguntar, le podemos preguntar algo del testamento de San Martín, que es muy conocido, o algo del testamento de Belgrano, pero no vamos a preguntar este testamento, pero me gustaría comentarles. Bueno, el santo cura Brochero testa por acto público. Ya teníamos nuestro Código Civil, testa en el año 1910, o sea, 4 años antes de su muerte. El testamento lo realiza en Santa Rosa del Río Primero. Recuerden que José Gabriel del Rosario nace en Santa Rosa del Río Primero. La mayor cantidad de obras fueron realizadas en el Valle de Tras la Sierra, donde actualmente están sus restos, en la Villa Cura Brochero, que antes era la llamada Villa del Tránsito, ¿no? Igualmente tiene obras muy importantes en otros lugares también, en Córdoba,
cuando estuvo acompañando la epidemia del cólera y luego de la guerra del Paraguay, ¿no? Bueno, entonces el testamento dice así, miren, a ver, acá dice que mis albaceas, tiene como albaceas a sus sobrinos, me hagan hacer con algún carpintero de esta villa un canjón sencillo para que algo gane con esa obra y colocado en él mi cadáver sea enterrado en el suelo en cualquier punto de la calle principal de la entrada al cementerio actual. Así lo declaro para que conste. Dice, entonces, calle principal de la entrada al cementerio actual, dice, carpintero de esta villa. ¿Y dónde hace el testamento? El testamento dice Santa Rosa. Santa Rosa del Río Primero, no La Pampa, en Córdoba. Santa Rosa, el 15 del 11 de 1910. Entonces, ¿dónde tendrían que haberse enterrado sus restos? En una calle principal del cementerio de Santa Rosa. ¿Dónde están sus restos? En el santuario en el santuario del Tránsito y Cura Brochero, en Villa Cura Brochero, ¿no? En lo que sería Villa del Tránsito, Valle de Tras la Sierra. Bueno, esto nunca trajo objeción alguna, incluso cuando él falleció, él fallece en Villa Cura Brochero. Si alguno tiene oportunidad de viajar o a lo mejor conoce Villa Cura Brochero, ahí a una cuadra de la plaza, esquina de la ruta 14, está la casita donde él fallece. Donde él falleció. Incluso se le preguntó a su hermana en ese momento, y se lo entierra en el Tránsito. Después se lo lleva allí al santuario. Bueno, cuando lo canonizan a Brochero, que fue canonizado en el año 2016, ya ahora se cumplen 5 años, en Santa Rosa del Río Primero dicen, lo vamos a traer para acá, porque eso dice su testamento. Se había reunido el Consejo Deliberante, el intendente, y a través de una ordenanza municipal dijeron que iban a pedir a la iglesia que les restituyan los restos del santo cura, en virtud de lo que decía en el testamento y que había que cumplir su última voluntad. Ahora, ¿qué pasa? Igual no pasó nada, no creo que se metan más los habitantes de Santa Rosa del Río Primero. ¿Qué pasa? Se planteó y se le dijo lo siguiente. El cura Brochero es un santo. Los restos de los santos son reliquias de la Iglesia Católica. Entonces, acá tenemos ya, si pertenecen a la Iglesia, se aplica todo lo concerniente a las reliquias de los santos, se aplica el derecho canónico, que el derecho canónico es el derecho ¿de qué Estado? ¿De qué Estado? Del Vaticano. Por eso, acá ya van a confluir normas del derecho argentino y del derecho canónico, con lo cual es una cuestión que habría que decidir en el plano del derecho internacional privado. Esto fue por el 2017, 18 y demás. Después quedó un poco abandonado todo esto y que yo tenga conocimiento no hubo presentación judicial alguna sobre esto. Si alguien quiere hablar, porque veo una LB que no sé quién será, veo que a lo mejor quiere prender el micrófono, ¿no? Bueno. Yo tengo prendido el micrófono, profesora, aprovecho para preguntarle. Siendo de la Iglesia, ¿no sería derecho
público internacional? No, porque el tema de los testamentos es carácter, es una cuestión de derecho privado. Ah, por ser testamento. Por ser testamento, claro, que da la casualidad que tenemos el tema del Vaticano. El derecho canónico es el derecho que se utiliza en el Estado del Vaticano, ¿no? Todo lo relativo a un testamento, una sucesión, a un contrato, a todas las cuestiones de derecho privado es de derecho internacional privado. Ya otro tipo de convenios internacionales sería derecho internacional público. Bien, Bueno, gracias. no, de nada. Nélida, ¿sos vos? Sí. Ah, porque veo la LB, pero me pareció por la voz. Bueno. Ah, bien. No sé por qué aparezco como LB, pero mi nombre es Nélida. Debe ser porque soy Nélida Beatriz. Ah, debe ser eso entonces. Bueno, yo soy Beatriz también, Fernanda Beatriz. Tocayas. Tocayas. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa le dije que trae interesante? Cuando ustedes estudian sucesiones, y lo traía el código velezano, y lo tiene también nuestro código actual, van a ver que una de las formas de institución de herederos es una disposición que dice: dejo todos mis bienes a los pobres. O se puede hacer a título particular un legado para los pobres. ¿Qué pobres? ¿Cómo determinamos quiénes son los pobres? Porque pobres lamentablemente hay muchos. Entonces, ¿qué pobres? Bueno, el Código Civil de Vélez y el Código Civil y Comercial actual, el actual, dice que en ese caso esos bienes pasarían al municipio al cual pertenecería el causante, o en el caso de que viviera en Buenos Aires, al gobierno de la ciudad autónoma, que para que a través de sus organismos o secretarías destinada a una función social, entregara los bienes del causante en una obra destinada a los pobres. A ver, supongamos que el causante viviera en San Justo, entonces los bienes pasarían al municipio de La Matanza para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social se cumpliera con la disposición del causante. Bueno, depende de los bienes que tuviera el causante y qué es lo que adquirirían para. Eso sería para los pobres. ¿Qué pasa si dijo: dejo mis bienes por mi alma? Y acá, esto es una institución, ¿qué dice eso? ¿Más patrulleros en San Justo? No entiendo, Ignacio. Si alguien deja su dinero a los pobres sin especificar qué es lo que quiere para los pobres. Ah, que haya más patrulleros en San Justo, decís vos. Bueno. Pero bueno, no sé, porque la compra de patrulleros no le corresponde, no sé, capaz que estoy diciendo algo que no corresponde a la provincia. En general se entrega a la provincia. Pero si hay que decidir qué hacer con los fondos, sí. Más patrulleros. Y sí, hay tantas cosas para hacer acá con los fondos. Bueno, y saliendo un poquitito de San Justo y demás, ¿no? Yo a veces digo, ¿no? A veces lo hablo con los trabajadores. Yo trabajo en un juzgado de familia, ¿no? Entonces a veces
los hablo con los trabajadores sociales, obviamente no es el caso de todos, ¿no? Por supuesto que no, ¿no? Pero que a veces algunos jueces o algunas otras autoridades habría que subirlos a una combi y hacer un city tour por el partido de La Matanza. Nosotros a veces en el Poder Judicial hay cosas que no podemos, yo no estoy de acuerdo, no sé, pero a veces no se hacen a veces no se hacen algunos informes socioambientales porque nos dicen que son lugares peligrosos y no entran. El trabajador social, que supongo que es cierto, implica a algunos lugares un riesgo, o a lo mejor ellos implica un riesgo, pero, y bueno, yo creo que tendrían que entrar acompañados en su caso con un patrullero, pero a veces no entran a lugares que realmente no son un riesgo. Yo muchas veces he hecho algún transporte para una parroquia en Xeleli y entro y es un lugar humilde, pero no es un lugar riesgoso y no te entran, no te entran, no te hacen el informe. Los informes se hacen en el juzgado, obviamente que el informe socioambiental realizado en el juzgado no sirve para nada. Viene la persona, te cuenta, pero bueno, son cosas que tendremos que ir mejorando. Bueno, entonces, sí, es cierto, pero bueno, pasan esas cosas. Decíamos que si dice al alma, dejo todos mis bienes por mi alma. O a lo mejor, ahora vamos a ver el caso del cura Brochero, porque no es común encontrar esto en un testamento y hay un legado por mi alma. ¿Y por mi alma? ¿Y a quién se lo dejamos? Bueno, el Código de Vélez, cuando se hablaba de mi alma, decía que, bueno, a la autoridad de la Iglesia Católica o algún pastor, pero bueno, hay otras religiones, obviamente, y tenemos libertad de culto. Por eso, en la nueva reforma del Código Civil y Comercial dice que cuando se instituye herederos por el alma del testador, entonces tienen que ir a la autoridad o a la cabeza de la persona o el ministro perteneciente a la religión que profesaba el causante. Por ejemplo, si era católico, iría al párroco o al obispado. Si tiene otra religión, al pastor, pero ¿a cuál? A donde él concurría, a la iglesia que él concurría, o cualquier otra religión del lugar donde él concurría o habitaba. Obviamente, si hablamos a la máxima autoridad de la Iglesia Católica, no lo vamos a mandar, si dice por los pobres, no lo vamos a mandar al Vaticano, no se lo vamos a mandar a Francisco. Sí será en la zona donde habitaba el testador. Y es común y encontramos, alguna vez lo leímos, yo no, el único lugar donde leí esto fue en el testamento de Brochero, pero lo que hace es un legado. Igualmente no tenía muchos bienes el cura, en realidad cuentan una anécdota, que su gran sueño fue que el ferrocarril llegara tras la sierra, que vaya de Villa Dolores a Villa del Soto. Entonces él consiguió que vecinos donaran tierras para el paso del ferrocarril y fue en busca de la ley al Congreso Nacional, obviamente porque era la encargada de esto, y lo obtiene. Entonces dice que fue a ver al presidente, que era Juárez Selman, es más, él fue compañero en la Universidad de Juárez Selman,
lo conocía y dicen que la mujer le compra una sotana al cura para que se presente a hablar frente al Congreso, porque la sotana estaba muy raída, plata que tenía, plata que iba para los pobres. Entonces ahora les leo esta disposición por el alma. Ordeno que los libros de mi propiedad no se consideren como míos y por consiguiente que no se inventarían, porque el ponerlos en el inventario sería causa para que mi albacea no acabasen en muchos años para hacerlo. Que les ordeno, ya les he dicho verbalmente, que distribuyan gratuitamente esos libros entre mis parientes por parte de Brochero y de Dávila, y que lo hagan según las actitudes de los agraciados, y que si pueden vender algunos, como el importante libro Antiguo y Nuevo Testamento por el padre Cicio en castellano, que las notas están en la Sagrada Escritura en latín por el mismo padre, y el valor de algunos que los vendan, lo den a los pobres en mi alma, los den a los pobres en mi nombre, o sea, por mi alma. Así lo declaro para que conste. En realidad no es que instituye heredero a los pobres, pero sí lega esta Biblia que después yo leí acá al pie, en este libro dice que era una Biblia realizada por un sacerdote y teólogo de mucho prestigio, que fue encargada por Carlos IV. Entonces, por eso tenía un valor muy importante. Él dice que la vendan y que se lo den a los pobres por el alma. Esta es, puede haber y debe haber muchos otros testamentos, pero yo es el único que encontré que hablara del alma del testador. Que esto lo vamos a encontrar en el código cuando hablamos de testamentos, y bueno, cuando estudien sucesiones y vuelvan a esto, recuerden que yo les mencioné esta disposición testamentaria. Bueno, acuérdense, espero que se acuerden de Bejarano cuando lleguen a sucesiones en el último año. Bueno, por otro lado, decíamos que otro testamento hecho de puño y letra, también de alguien muy conocido, es el testamento de Carlos Gardel. Es un testamento hológrafo. El testamento de Carlos Gardel instituye heredera a su madre, y también hay un albacea, que es su amigo Delfino. Hay algo importante. Ustedes a lo mejor leen, me olvidé de decirles con respecto al testamento de San Martín, a lo mejor ustedes leen en algún libro que el albacea de San Martín fue Balcarce, pero en realidad en el testamento él no designa ningún albacea. A lo mejor, yo creo que ocurrió así, el que se encargó junto con Mercedes que se cumplan con las disposiciones fue su esposo, pero en los hechos puede ser que se haya encargado de todo esto Balcarce, pero esto no significa que en el testamento haya designado un albacea, no lo hay, no está designado el ejecutor de las disposiciones testamentarias. Sí, Hernán, ¿querías hablar? Sí, justo que entró con el tema de vuelta de San Martín. La consulta es la renta vitalicia. ¿La renta vitalicia que es sobre el tema del pago de los cargos públicos que tuvo él, o un tema de interés, o sea, una plata que tenía rédito? Porque dicen que era pobre. La
la verdad que no sé. Porque era pobre, no De sé cómo era. dónde, a ver, no sé de ese dinero que le encarga a Mercedes, ¿no? No sé de dónde provenía, sé que le encarga No, esto. Lulaje. No, pregunto por preguntar, no tiene Sí, no, ya sé, no, No, no te lo sé contestar. Perdón. Pablo. Él tenía, la única renta que él tiene en su exilio es una renta que le da el Estado de Perú por los servicios. Ese es el ingreso que tiene, pero a partir de haber recibido un pago posterior, yo no recuerdo si de la Confederación Argentina o también de Perú, él hace algunos negocios con un español que era amigo de él y tiene cierta posición, además de, ¿cómo se llama? Se lo encarga también, al encargárselo a su hija, también se lo encarga a su yerno, entonces hay ahí, yo tengo entendido que Mercedes sigue recibiendo parte de la renta, entonces como que pide que parte de esa renta vaya a la hermana. Tengo entendido que funcionaba así. Bueno, otra de las cosas, analizándolo, no con esto que nos cuenta Pablo, ¿no? Analizando la renta vitalicia desde el punto de vista jurídico, tenemos este caso de San Martín que se ha cumplido, que Mercedes lo cumplió, que nos está ilustrando un poco más Pablo acerca de esto. Pero si hablamos, si en un testamento hay una renta vitalicia, ustedes me podrán decir, pero una renta vitalicia nos puede afectar la legítima hereditaria. ¿Qué es la legítima hereditaria? La legítima es aquella porción de la herencia de la cual no pueden ser privados los herederos forzosos. Entonces, que ha ido variando, es decir, en el código el monto de la legítima hereditaria. En el código de Vélez era 4/5 para los descendientes, hoy es 2/3 para los descendientes con nuestro código civil y comercial. Entonces, ¿nos puede afectar nuestros 2/3? Por ejemplo, supongamos que yo sea descendiente del causante, ¿no? Él nos puede afectar esta porción legítima, la renta vitalicia. Y sí, porque si es una renta vitalicia, yo le tengo que entregar eso en forma anual, mensual, como lo disponga el testador, de por vida. Entonces, una persona puede vivir después del testador 1 año, puede vivir 10, puede vivir 20. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto puede afectar mi legítima hereditaria? Sí. ¿Y cómo entonces, cómo hacemos para cumplir con la voluntad del causante y que no afecte mi legítima? Bueno, la ley nos permite lo siguiente: entregar la porción disponible directamente y me libero de esto. O de lo contrario, si decido cumplirla, bueno, fue mi decisión y puede afectar la legítima. Si no, digo, bueno, la porción legítima de los descendientes es de 2/3, ¿qué le entrego a aquel legatario de renta vitalicia? Directamente 1/3, para que no se afecte mi legítima. ¿Qué puede haber hecho Mercedes? En esa época estábamos hablando de que le correspondería 4/5. Si no hubiera entregado, si no hubiera querido, hubiera entregado 1/5. Y con esto se hubiera cumplido con la disposición testamentaria. ¿Se entiende esto que estamos diciendo desde el punto de vista jurídico? Porque puede afectar, ustedes siempre recuerden que hay ciertos herederos que se llaman herederos forzosos que no pueden ser privados de la herencia sin una justa causa. Hoy en día hablamos de causas de indignidad. En la época de Vélez había causas de desheredación y de indignidad. En Roma, ¿recuerdan que podíamos desheredar? Que en principio se permitía desheredar, por más que sean herederos suyos, que sean herederos necesarios,
y cómo va a ir surgiendo esta idea de una porción legítima. Bueno, quizás no se los dije en su momento, pero en Roma ya en la época posclásica comenzaron a establecerse limitaciones al derecho de legar, porque supongamos que el causante tenía 1000 haces, y entonces hacía tantos legados que llegaban a cubrir esos 1000 haces. Entonces el heredero, la verdad, no tenía, no se iba a quedar con nada, sea un hijo o sea un ascendiente. Entonces, a lo mejor se repudiaba o se rechazaba la herencia. Entonces se estableció que había una limitación al derecho de legar, que había una porción que debía quedar en manos del heredero. Así fue surgiendo, y después vemos en las distintas legislaciones y demás, esto que hablamos de la porción legítima. La porción legítima es aquella porción de la herencia de la cual no pueden ser privados los herederos forzosos sin justa causa de indignidad, decimos hoy con el nuevo Código Civil y Comercial. Por ejemplo, una causa de indignidad, haber atentado contra la vida del causante, o aquel que no hubiese reconocido al causante en su minoría de edad. Por ejemplo, supongamos que, porque el causante puede ser que no tuviera descendientes, entonces ¿a quién va? A los ascendientes. Si el ascendiente no lo reconoció en su minoría de edad, si fue necesario iniciar acciones legales y demás para ese reconocimiento, es indigno de sucederlo. Por ejemplo, hay otras. Las causas de indignidad están establecidas en forma taxativa en nuestro Código Civil y Comercial. Bueno, esos son algunos aspectos que estamos hablando de esto. Bueno, tengan presente de leer el testamento de San Martín y Belgrano para saber las principales disposiciones testamentarias que contienen. Me parece un poco más entretenido hablar de estos testamentos en forma puntual que hablar de las 7 partidas. Entonces yo les voy a subir algo sobre las características de este derecho castellano. Bueno, entonces, hacemos así. Nos encontramos el día jueves. Vamos a hablar un poco de algunas instituciones acá de las Indias conmigo, para después sí con Iván ver propiamente el derecho indiano. Y yo creo que sí, pero en el caso de que no nos lleguemos a ver el día jueves, quedaríamos, igual les voy a mandar por correo, el lunes 21 nos veríamos a las 15 horas y hablaríamos de ese tema de las obligaciones y cualquier otra duda que tuvieran sobre Romano o lo que vaya a entrar en el parcial. ¿Les parece? Bueno, entonces los saludo y que tengan una linda tarde. Hasta luego. Bueno, chao, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, profe. Nos vemos.